Volvimos con Acceso a los Derechos y lo tenemos a Juan Cruz Cándido, secretario general de la provincia de Santa Fe. Gracias, Juan Cruz, por estar con nosotros una vez más. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, 3 temas que están en agenda en la provincia de Santa Fe. Reforma previsional por un lado, reforma constitucional y también la relación con el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. El domingo el gobernador Puyaro lo recibió muy temprano a los ministros de la Corte con respecto a varios puntos, ¿no? Entre ellos capaz que no se trató, pero sí está sobre el tapete el tema del cambio de los mismos, ¿no? De los integrantes de la Corte. Sí, a ver, los recibió en horario puyarista. Maxi arranca siempre a 6 y pico, así que 7:30 ya es una hora razonable para empezar a tener reuniones. En realidad no, se conversó con los miembros de la Corte sobre temas pendientes de la cotidianidad y el funcionamiento del Poder Judicial. La Corte conduce el Poder Judicial y había temas vinculados a infraestructura, presupuesto, cargos vacantes en la justicia santafesina que tenían que ser conversados. Se aclaró una cuestión presupuestaria donde hubo un reclamo de los miembros de la Corte por recursos. Explicamos mostrándole la evolución presupuestaria, que ya se habían consumido el 107% del presupuesto que se habían asignado, más de lo asignado ya se había agotado el presupuesto que tenía asignado para este año la Corte. Eso se conversó sobre la mesa. También el pedido de los magistrados de cubrir vacantes en el Poder Judicial, pedido sobre el cual nosotros como gobierno expusimos que al principio de la gestión le habíamos pedido a la Corte que eleve un informe de cuáles eran los juzgados o las áreas más prioritarias de cubrir, informe que todavía no había sido presentado y por ende era muy difícil para nosotros como gobierno tomar una decisión si no teníamos en claro el dato de dónde faltaban más funcionarios, dónde había más carga de trabajo para poder reemplazar con criterios de eficiencia y de eficacia. No es necesario repetir un esquema que quizás a veces en algunos lugares resulta ineficiente porque es menos la carga de trabajo que la del personal asignado. Por ende, eso lo queríamos conversar, pero con los números sobre la mesa de cuánto trabaja cada juzgado y qué necesidad de personal tiene cada juzgado en base a la exigencia de trabajo que tiene. Bueno, en eso vemos, digo, algunos funcionarios o parte también del Poder Ejecutivo con respecto a algunos comentarios que al Poder Judicial le han caído mal, el tema de la coronita, digo, algunas cuestiones que parece ríspido, pero capaz que en una charla de café o se resuelven o no se va a dar ese... Hay una tensión permanente y lógica y natural, te diría, entre poderes con naturaleza diferente. Nosotros tenemos una naturaleza que es cada 4 años, la gente somete con su votación, con su opinión, nuestra función, y nos vamos o nos quedamos de acuerdo con lo que la gente considere con el voto. La naturaleza del Poder Judicial es otra, pero todos tenemos límites. Y a todos la Constitución nos impone límites de acción, de jurisdicción y también de tiempo. Ningún cargo es vitalicio. Eso nosotros lo comprendemos y entendemos también que el resto, no que comparta nuestra opinión, pero que por lo menos comprenda nuestro criterio. Digo, el gobernador Puyaro, ¿está decidido a renovar los miembros de la Corte? Nosotros creemos que hace falta en todo el Estado santafesino una renovación, siempre en el marco de lo que la ley vigente dice. Y la principal renovación es esa, es cumplir la ley. Es hacer cumplir lo que la ley dice, que es, decía Arturo Illia, que la ley es la única autoridad que no es autoritaria. Y pareciera novedoso, pero quizás es lo más reformista que podamos hacer, cumplir con lo que la ley vigente dice respecto a cuándo cada uno hace sus funciones. Con respecto, Juan Cruz, hablábamos un poco de la reforma previsional, que ya fue elegida, votada por el Senado la semana pasada, y esta semana nosotros, bueno, para dejarlo más claro, grabamos el día martes el programa, el día jueves va a ser, se emite el día viernes, pero el día de ayer va a ser votado por la Cámara de Diputados. Todo parece indicar que sí va a tener aprobación. Bueno, en la Cámara de Senadores tuvo una aprobación mayoritaria, 14-4, y entendemos que hay una mayoría
en esa dirección también en la Cámara de Diputados, porque se logró construir un proyecto en base al consenso y a la escucha. Antes de presentar el proyecto se convocó una comisión de la que participaron representantes de las cámaras legislativas, pero también del Poder Ejecutivo, especialistas en materia previsional, representantes de entidades del mundo del trabajo, vinculadas al trabajo en la esfera de lo público, que es la incumbencia de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Y escuchando todas las opiniones, el Ejecutivo envió un proyecto que tiene por objeto preservar la Caja de Jubilaciones con criterios de justicia y de equidad. A nosotros en la campaña electoral nos pedían muchos que no entreguemos la Caja de Jubilaciones. Hay muchas provincias que la Caja de Jubilación la cedieron a la Nación y hoy sus jubilados cobran lo que cobra un jubilado del ANSES, 220.000 pesos sin el bono. Nosotros teníamos esa responsabilidad, pero para que esa caja no se entregue, para que pueda sostenerse en el tiempo, tiene que ser sustentable. Tiene que ser una caja que no pueda tener todos los años el déficit que tiene la nuestra, que este año prevé un déficit de 430.000 millones de pesos. Eso hace que la caja sea insostenible. Puede zafar 1 año, 2 años, 3 años. Es más, podría zafar todo el gobierno de Puyaro y dejar el problema al próximo gobernador, un problema que va a ser, si hoy es así, en 4 años va a ser así de grande, y que lo resuelva el próximo gobierno. Pero nosotros asumimos los problemas e intentamos resolverlos a los problemas. En este caso, el problema del déficit crónico de la Caja de Jubilaciones, que no se resuelve, por más que Nación nos pague lo que nos debe, que lo estamos reclamando y fuimos nuevamente a la justicia a reclamarlo. Pero eso es una curita frente a un problema que es mucho mayor. Lo que optamos y lo que entendemos es que había que hacerlo, había que abordar el tema, tomar el toro por las astas y proponer una solución que amesete la curva de crecimiento del déficit de la caja con criterio, insisto, de justicia y de equidad. De equidad porque cada uno paga en función de lo que puede pagar. Y de justicia porque los que más pagan son los que más cobran. Y porque además incorpora durante la emergencia un aporte extraordinario que hacemos los políticos para el funcionamiento de la caja y porque se ponen topes también, para que no haya jubilaciones extraordinarias, que en algunos núcleos familiares van a rondar los 20 millones de pesos si no se modifica la caja. Y que se pone un tope razonable, que no deja a nadie bajo la línea de pobreza, que es la de 7 millones de pesos. Pero esa persona que hoy, ejemplo, cobra 7 millones de pesos, ¿no aportó el valor para que cobre esos 7 millones de pesos? No. No da la cuenta. Muchas de esas personas ni siquiera aportan a IAPOS. Otro tema también, bueno, el tema de IAPO. Muchas de esas personas que se embanderan a la defensa de la Caja de Jubilaciones ni siquiera aportan a IAPOS. Queremos darle al sistema más justicia. Obviamente nadie quiere aportar más de lo que le toca, de lo que aporta hoy. La mayoría va a aportar un 0,5 más de lo que aporta hoy. En el caso de los pasivos, a partir de 1.135.000 pesos van a empezar a hacer un aporte diferente. A partir de 3 jubilaciones mínimas van a empezar a hacer un aporte diferente. Eso excluye a la gran mayoría de los jubilados provinciales de tener que hacer un aporte. Pero hay sectores que van a aportar un poco más que 0,5 y un poco más que un 1%. Entre ellos los que tenemos cargos de conducción superior, políticos, legislativos o judiciales. Y corresponde que lo hagamos porque los sueldos nuestros ameritan que lo podamos hacer. Lo que sí se termina es el criterio de la no progresividad. La progresividad que tanto defendemos los progresistas es que quienes ganan más aporten más. Para ayudar a los que ganan menos. Pasa con ganancias y pasa con jubilaciones. Sí, el ganancia es abrupto, porque vos pasás de un límite y pasás a pagar de... Hay algunos que pareciera que pretenden esconderse detrás del reclamo mayoritario para defender privilegios minoritarios. Y nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de que eso no pase. De tratar de aplicar criterios de justicia en momentos donde todos estamos convocados a hacer un esfuerzo.
obviamente porque la situación del país no da para otra cosa que no sea para eso. Pero en Santa Fe tratamos de que ese esfuerzo impacte lo menos posible en los lugares más de abajo de la pirámide. Y que los que estamos más arriba en la pirámide, algunos circunstancialmente y otros en las plantas permanentes de algunos poderes del Estado, hagan un esfuerzo mayor. Y a su vez garantizar que el derecho a la jubilación, que es un derecho a una asignación que permite transitar la vejez con condiciones materiales dignas, no es un derecho a seguir ganando una fortuna en los casos de los que ganan una fortuna. Más aún cuando el aporte no coincide con eso. Y más aún cuando la expectativa de vida, obviamente, aumenta, y eso pone en tensión no solamente en Santa Fe, sino en el mundo entero. Sin caer en el discurso de Mondino, ¿no? A las cajas de jubilaciones. Pero sí, es verdad, digo. Es una realidad, Europa lo está discutiendo, lo discute todo el mundo que tiene regímenes de reparto previsional, lo discute. Porque afortunadamente la vida se extendió y porque hay una situación de la jubilación que obviamente hay que discutirlo y hay que conversarlo. Y nosotros como gobierno no le tenemos miedo a dar los debates. Insisto, siempre y cuando primen estos dos criterios, equidad y justicia. En eso la reforma constitucional parece planteada desde la reelección sí o la reelección no. Digo, en los medios de comunicación o en algún lado. Y me parece capaz que desde el punto de vista académico, lo vemos en las facultades, en distintos sectores, hay muchas más discusiones que reelección sí o reelección no. A ver, el gobierno no lo está planteando. No está en la agenda del gobierno, del Poder Ejecutivo, la reforma constitucional. Nosotros hace un año ganamos las elecciones y asumimos el compromiso con la sociedad de trabajar todos los días, de 6 de la mañana al final del día, para resolver los problemas más urgentes de la provincia. En materia de seguridad, y hoy sin petulancia, sin arrogancia, sin falso triunfalismo, señalamos solamente que hay un 60% menos de muertos en la ciudad de Rosario y 60% menos de heridos de arma de fuego y 90% menos de extorsiones y de balaceras. Nos pidieron la sociedad que trabajemos en los aprendizajes y pusimos en marcha un plan de alfabetización raíz que procura que los chicos salgan del tercer grado sabiendo leer y escribir, cosa que hoy no pasa. Y nos pidieron asistencia a la producción, y está visto el otro día lo que pasó con el Business Forum. Santa Fe está volviendo a ser un faro de impulso a la producción en la Argentina. Y trabajamos para eso. La legislatura entendió en su momento que debía darle al Ejecutivo herramientas legislativas que le permitan abordar estos temas con mayor rapidez y agilidad. Y hoy muchos bloques entienden que la herramienta que falta es la reforma constitucional. Pero es una discusión que hoy es una discusión legislativa de los partidos políticos. Como hombre de la Unión Cívica Radical, mi partido tiene un proyecto que va mucho más allá de la reelección, como vos decías, pero como funcionario del gobierno, te digo, el gobierno no está en esa agenda. Gracias, Juan Cruz, por estar con nosotros, y como siempre decimos, todas aquellas personas que confluyan en la palabra derechos son bienvenidas aquí. Muchas gracias. Nos encontramos los jueves a las 3:30 por Televisión Regional y como siempre los viernes 18:30 por Somos Rosario.